canal, la instrucción del Creador, el inicio. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, que son las 7 leyes que el Eterno estableció para la humanidad. Hoy estamos aprendiendo de cada una de ellas y tenemos la séptima. Ya hablamos que inicialmente la primera es no idolatría, la segunda es no blasfemar, tercero, nada de inmoralidad sexual, cuarto, no matar, quinto, no robar, sexto, no comer parte de animal mientras éste esté vivo, y séptimo, entonces, la creación de las cortes de justicia. Uno a uno hemos ido desglosando poco a poco. Obviamente no hemos profundizado, pero hoy vamos a continuar con la séptima, que vamos a profundizar un poco de ella, o vamos a ampliar la idea con respecto a ella. Recuerde que son los 7 preceptos de las naciones o para las naciones que el Eterno ha establecido para ti y para mí. No necesitamos, ya hemos explicado, que tú no necesitas ser parte de ninguna comunidad religiosa, que no necesitas creer en lo que fue añadido a lo que el Eterno estableció. Recuerde que es mejor, por ahí en nuestro territorio colombiano, en Manizales, de donde estamos, decimos que es mejor un viejo conocido, sí, que nuevo por conocer. Y la verdad es que el Antiguo Testamento fue lo que el Eterno estableció. Allí es donde encontramos la Torá, o sea, la ley, encontramos los profetas y encontramos los escritos, o sea, lo que el Eterno establece para cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento fue creado obviamente por hombres, precisamente para beneficio de hombres, de acuerdo con conceptos de hombres, teologías de hombres, cosas así, que van a fines siempre buscando un beneficio, obviamente. En ese entonces era político, después era religioso, y hoy por hoy luego terminó en algo que un beneficio económico, que son las 40.000 religiones que existen a nivel mundial y sus derivados, que son miles y miles, ¿sí? Por eso es necesario que conozcamos lo que dice la Escritura. Hemos aprendido que el Eterno inicialmente dio la Torá oral y luego escrita. Por eso es necesario tanto de una como la otra. La escrita, podríamos decirse que la hemos tenido, aunque tergiversada, y la oral no la habíamos tenido, sino que la gente había dado interpretaciones, aún nosotros habíamos interpretado lo que habíamos encontrado allí en la instrucción. Pero qué mejor que lo que el Eterno estableció desde el principio, que dio la Torá, tanto oral como escrita, a su pueblo, al pueblo de Israel. Ya sabemos que al pueblo de Israel le corresponde obedecer los 613 preceptos o mandatos de nuestro Padre Celestial, pero a ti y a mí, que somos hijos del diluvio, o sea, después del diluvio, o sea, de Noé, nos corresponde 7 directrices o 7 mandamientos para cumplir, que es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Hoy les decía entonces que en esta segunda parte vamos a hablar acerca de la última de las 7, que es el establecimiento de cortes de ley, ¿sí? Que es necesario, que es por mandato del Eterno. Obviamente nosotros no lo podemos hacer porque nuestro estado es laico, porque el país donde vivimos obviamente es regido por cuestiones políticas y cosas diferentes, pero es necesario también que lo establezcamos como comunidad para poder supervisarnos, para poder ver que cumplamos con esto que el Eterno nos ha mandado. Toda corte de ley debe estar acorde con los 7 preceptos de los judíos o de los hijos de Noé. Debido a la obligatoriedad que posee el Noágida, o sea, el hijo de Noé, de que en su sociedad existe una corte de ley, es obligatorio establecerla en la comunidad. Que no la posea, por lo que este mandamiento se convierte en una prohibición, y a materia de castigo, todo aquel hijo de Noé
que pudiendo no lo cumpla, ¿sí?, va a ser castigado. Por eso la importancia de que lo hagamos. Solo se podrá condenar a aquellos transgresores mentalmente competentes, dice, los que hagan parte de esta corte. Es deseable que ambos litigantes lleguen a un acuerdo para evitar ir a la corte. O sea, nosotros en el momento no tenemos corte, ¿sí? ¿Por qué? Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque tenemos una corte nacional, una corte política, una corte diferente a lo que el Eterno ha establecido, ¿verdad? Pero nosotros es necesario que conozcamos todos esta parte de estos preceptos, o de este séptimo precepto, que es la creación de cortes, para que sepamos cómo funciona, cómo debe funcionar en caso de que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Dice, es deseable que ambos litigantes lleguen a un acuerdo para evitar ir a la corte. Una corte de ley no ágida, o sea, hijos de Noé, la evidencia circunstancial es admisible en una corte de estas. La integridad e imparcialidad de un juez tiene que ser total. Cada caso debe ser tratado individualmente, dice. Y también si una transgresión o transgresiones cometidas por un mismo transgresor amerita 2 o más castigos de parte de la corte, siempre se aplicará el más estricto. Toda persona está obligada a brindar testimonio en la corte si posee algún conocimiento sobre la transgresión cometida. Un transgresor condenado no puede ser llamado a brindar testimonio, dice, y está prohibido ofrecer testimonio basado en rumores. No pueden ofrecer testimonio en una corte de ley, ¿quiénes? Esclavos, por cuanto no poseen voluntad propia, niños, o deficientes mentales o locos, tampoco sordos o mudos, ciegos o cuando sean capaces de reconocer la voz del transgresor, personas descuidadas en el cumplimiento de los 7 preceptos, amigos del transgresor tampoco, cónyuges o familiares cercanos del transgresor menos, y alguna persona que obtenga directa o indirectamente beneficios con el fallo. Entonces, ese es el séptimo de los 7 preceptos, ¿verdad? Otros mandamientos de la Torá tradicionalmente observados por los noágidas es honrar a padre y a madre, ofrecer caridad a los necesitados, y debe ser solidario con todos y respetar la creación de nuestro Padre Santo. ¿Sí? Esto es lo que guarda un noágida, un hijo de Noé, ¿sí ve? Una persona que busca estar en el mundo venidero. ¿Sí? Ahora, hablemos de los rezos. Cuando uno ágida ora, ciertamente obtiene recompensa, como aprendemos del profeta Isaías. Dice, mi morada será declarada una casa para todas las naciones del mundo, dice el profeta en el capítulo 56, versículo 7 de Isaías. Aun cuando no se encuentra obligado a involucrarse en la plegaria, es evidente que un noágida, o sea, un hijo de Noé, cumpla este precepto cuando ora. Cuando un noágida o un hijo de Noé se ve presionado por una emergencia personal, se espera definitivamente que rece a Dios. Tal plegaria demuestra una creencia básica de Dios único, exhibiendo la confianza de que solo Él es quien da el sustento y que solo Él sana. Aquel que no ora a Dios en época de necesidad demuestra que no cree en Él, sino en otras fuerzas. Recuerde que nuestro Padre Celestial es monoteísta, Él es el único Dios. Aquí la pregunta surge, si un noágida, o sea un hijo de Noé, ora solo en pensamientos, ¿merecerá recompensa o debe orar verbalmente? ¿Se ha hecho esa pregunta? Concluimos que no será recompensado por una plegaria mental, porque esta no se realiza en la manera apropiada, puesto que la plegaria establece un lazo entre el ser físico y un Dios de modo personal. Uno debe usar lo físico para crear este lazo, es decir, una plegaria verbal, moviendo los labios y produciendo la voz. La plegaria noágida, o sea, del hijo de Noé, no debe consistir en meras súplicas, sino que deberá también incluir alabanzas a Dios. Para eso son los salmos, rezar los salmos. El acto y la experiencia de orar a Dios es obvio que está prohibido orar a cualquier otro ser que no sea únicamente Dios. Presenta niveles sin límites cuando uno suplica a Dios por sus necesidades y deseos,
o por ayuda en época de peligro o estrés, o cuando se realiza una plegaria profunda y meditativa a fin de elevarse espiritualmente. Es siempre una experiencia mística, una comunión con el mismísimo creador del alma de quien ora. A través de la plegaria el hombre puede despojar de su conciencia todo materialismo y asunto físico, preparándose a sí mismo de su naturaleza animal, ¿sí? Separándose de su naturaleza animal, llegando a ser total un ser espiritual por intermedio de la plegaria. Uno puede también alcanzar un nivel cercano al de la profecía. Y el rey David escribió: alaben al Eterno todas las naciones, exáltenlo todos los pueblos, dice el Salmo 117:1. Este verso de los Salmos se refiere especialmente a los hijos de Noé, a ti y a mí. ¿Sabías tú eso? Está estrictamente prohibido rezar a cualquier persona, animal o cosa como forma de llegar al Creador. Únicamente se debe rezar a Él. Queda prohibida el animismo, la creencia de que un hombre puede ser una extensión o parte del Creador del universo, ya que es idolatría hacer cosas así. Utilizar, venga fulano, ore por mí, venga que tal cosa, venga que usted es el pastor, usted es el líder, usted es el esto y ore por mí. En absoluto, eso está prohibido. Queda prohibido invocar a una persona, al alma de una persona, o a un animal o a cualquier cosa que no sea el creador del universo en la oración o rezo. La oración o rezo o cántico debe estar dirigida únicamente al creador nuestro. La oración o rezo cántico debe empezar con alabanza, ya que cuando nos dirigimos al Creador estamos invocando al Rey del universo. La oración o rezo o cántico debe expresar agradecimiento. Es algo que no debe faltar. Ahora, hablemos de los sacrificios. Recuerde que estamos en el tema de los 7 preceptos de las naciones, parte 2 o segunda parte. Hablemos de los sacrificios, bases teológicas y controversias y procedimientos para el sacrificio. Primero, los sacrificios animales como ofrendas a Dios son vistos por el hombre moderno como una práctica cruel y primitiva, lo cual contrasta con el hecho de que las almas más elevadas que han vivido, como es Adán y Noé, Abraham, Isaac y Jacob y Moisés y Aarón y David y Salomón y Samuel, así como miles de exaltados seres humanos, ofrecieron sacrificios de animales a Dios, para que lo tenga en cuenta. La razón por la que el hombre carece de la sensibilidad y entendimiento necesario para comprender los sacrificios data del periodo previo a la construcción del segundo templo. Era un tiempo en que la idolatría campeaba. Se podría decir que el hombre realmente sentía ansias de idolatría. La situación llegó a ser tan desesperada que los sabios de Israel oraron a Dios para que removiera del hombre tal profunda compulsión por la idolatría. Cuando las oraciones fueron aceptadas, se vio estallar un león de fuego por delante del lugar santísimo. Los sabios entendieron la respuesta de Dios, puesto que había creado el mundo de manera que lo bueno y lo malo estuviera perfectamente equilibrados, para concederle al hombre libre albedrío. Cuando el deseo por la idolatría fue removido, el balance se mantuvo al quitar del hombre el entendimiento de los sacrificios. Eso es lo que pasó y por eso hoy por hoy no hay sensibilidad para tal. De hecho, tampoco hay templo, pero lo habrá. Entonces piense qué va a suceder. En resumen, ofrecer un sacrificio animal simboliza la subyugación y destrucción de la naturaleza animal del hombre. El animal era afaneado y entonces incinerado sobre el altar, reduciendo a sus elementos, que ascendían a lo alto. A través de este proceso, una persona era capaz de nulificar un ser animal, acercándose entonces a Dios. De hecho, en hebreo, la palabra para sacrificio es corbán, que viene de la raíz karabá, que quiere decir cerca, puesto que el corbán acercó al hombre a Dios. A partir del tiempo de la destrucción del Santo Templo de Jerusalén,
Se les prometió a los judíos que el estudio de las leyes referentes a los sacrificios y a la oración serían aceptadas por Dios en lugar de los sacrificios en sí mismos. Como está escrito, rendiremos las oraciones de nuestros labios en vez de sacrificio de bueyes, que lo dice el profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 2. ¿Qué hay de los hijos de Noé entonces? Ahí donde entramos nosotros, ¿en dónde quedamos? En los tiempos del Santo Templo, los justos entre ellos quienes seguían las 7 leyes universales, tenían permitido rendir en la tierra de Israel e ingresar al templo para ofrecer sacrificios a Dios. Mas aún los sacerdotes judíos ofrecían sacrificios a favor de las naciones de la tierra, siendo el mejor ejemplo los 70 bueyes que se ofrecían durante la festividad de Sukkot, el festival de las cabañas. Si después de la destrucción del Santo Templo los judíos podían ofrecer sacrificios a Dios de una manera espiritual mediante la oración y el estudio, ¿qué hay de los noágidas, de nosotros? ¿Qué podemos hacer? La respuesta es una gran sorpresa. A pesar de que un judío tiene prohibido ofrecer sacrificios en un lugar que no sea el Santo Templo, un noágida como tú y como yo, entre la opinión de muchas autoridades, tiene permiso para construir altares privados y presentar allí ofrendas a Dios aún hoy en día. ¿Sí? Ahora, de ninguna manera esto implica desmotivar el rezo a Dios entre los noágidas. Para nada, igual tenemos que seguirlo haciendo. Aun cuando las leyes referentes a los sacrificios son realmente complejas y que por tanto quedan fuera del alcance de este artículo, los siguientes puntos son una breve reseña de sus principios generales. Durante los tiempos en que el Santo Templo estuvo en pie en Jerusalén, el noágida tenía permiso para traer un corbán o un sacrificio, un olá, una ofrenda a ser consumida totalmente por el fuego. Un noágida tiene permitido presentar animales salvajes que sean espiritualmente limpios, como lo son aquellos de la familia de los venados o ciervos, así como también animales domésticos espiritualmente impuros. Por espiritualmente limpios se entienden aquellos animales que tienen pezuñas partidas y rumian sus alimentos. También podrían traer aves limpias, incluso gallos, pollos y animales salvajes espiritualmente limpios. Son aceptados solo cuando el noágida, o sea el hijo de Noé, presenta en su altar privado. Cuando trae una ofrenda a Dios en el Santo Templo, deberá sin remedio corresponder a aquellas categorías prescritas por la Torá y la ley judía. De otra manera no le van a permitir. La ofrenda de un noágida debe ser remedio, tener sus miembros para que sea válido o otras tachas, ¿sí? O sea, debe ser exacto, limpio, puro, cuando dice sin remedio. Y desfiguramientos menores no provocan la invalidez de la ofrenda. Esta indulgencia se aplica solo cuando el sacrificio es ofrecido en un altar privado. Cuando los hijos de Noé traen sacrificios al Santo Templo, serán aceptables solo si cumplen con los criterios de la ofrenda judía. Los hijos de Noé podrían construir altares y ofrecer sacrificios como ofrendas en cualquier lugar. Uno podría ofrecer sacrificios del tipo de corbán, olá, ofrenda encendida como muestra del deseo por conectarse con Dios de Israel. Esta ofrenda es completamente consumida por el fuego y está entre lo más santo de los sacrificios. El animal recibe muerte en el lado norte del altar y se recoge su sangre en un vaso para el servicio. En el lado norte del altar, su sangre es entonces salpicada hacia la esquina nororiental del altar, esparciéndola de esta manera a lo largo de las 4 paredes. Estos sacrificios requieren que la espaldilla del animal sea entregada a los coanín, o sea, a los sacerdotes judíos. La carne del animal ha de ser entonces desollada y cortada en pedazos antes de que sea completamente consumida por el fuego del altar. Puesto que la mayoría de las autoridades de hoy en día prohíben que los coanín acepten su porción de las ofrendas sacrificiales, existe duda al respecto a la permisibilidad de estos sacrificios por parte de los hijos de Noé. Quien con conocimiento de causa ofrece sacrificios que carece de validez, amerita castigo. Algunas autoridades sostienen que si un noágida, como tú y como yo,
ofrece un sacrificio de un animal que ha perdido un miembro, transgrede un mandamiento positivo, pero no es una transgresión de una de las 7 leyes de los hijos de Noah, lo cual amerita castigo por parte de las cortes de ley. Otros dicen que no hay para nada transgresión, pero el sacrificio simplemente es considerado no válido. Muy bien, estamos aprendiendo acerca de los 7 preceptos de las naciones, de los mandamientos que el Eterno otorgó precisamente para los noágidas o los hijos de Noah, como dice la Escritura, como tú y como yo, ¿sí? Estamos aprendiendo esos detalles y esas cosas para acercarnos. Mire que aún nos enseña este tema acerca de lo que debemos, que aún es permitido para el noágida en los tiempos del templo. Le era permitido llevar un corbán, un sacrificio, allí precisamente para ofrecer. Hablemos entonces de las festividades. ¿Qué hay de las festividades con respecto a los noágidas, como tú y como yo, que no hacemos parte del pueblo de Israel? O sea, que no somos judíos, no nos hemos hecho judíos y que solamente estamos aprendiendo o la obediencia que el Eterno establece para nosotros, sus mandatos. De las festividades del 7º día, del Shabbat, dice que un hijo de Noah no debe observar el Shabbat en la forma que un judío lo hace. Un hijo de Noah no debe dar ocasión para que un judío rompa el Shabbat. Hay quienes dicen que cada no judío que vivió en la tierra de Israel en la época del Sagrado Templo en Jerusalén, Jertoshá, que ha aceptado formalmente la obligación de respetar las leyes de Noah frente a una corte judía, tiene que defender y mantener que ha aceptado formalmente la obligación de respetar las leyes de Noah frente a una corte judía, tiene que defender y mantener el Shabbat, el Rashi Kritot, ¿sí? Hay espacio para sugerir que el noágida, incluso hoy en día, mediante la aceptación de cumplir los 7 mandamientos, se encuentra en la misma categoría que un Jertoshá, y que debe, según Rashi, respetar el Shabbat. Sí, debemos respetarlo, pero no guardarlo como dice la Escritura, ¿sí? De que no hacerlo como ellos lo hacen, ¿sí? Hacerlo, pero a la manera que el Eterno nos dice que nosotros lo hagamos, ¿verdad? No usurpando lo que el mandato de ellos, porque ellos están obligados, ¿sí? Por ser parte del pueblo de Israel, ellos están obligados a obedecerlo, ¿sí? A cumplirlo, ¿sí? Nosotros no estamos obligados a ello. Nosotros podemos hacer, entre comillas, si es que queremos, y si primero cumplimos las 7 leyes, pues podemos entonces preguntar si nos es permitido hacerlo, si debemos hacerlo, ¿sí ve? Y en qué forma, ¿sí? Aunque ya lo dije que es un acompañamiento, pero a la verdad, si no lo hacemos, pues está bien, o sea, no pasa nada. No como antes creíamos que era nuestra obligación o nuestro deber hacerlo, porque pensamos que éramos parte del pueblo de él. No. Es simplemente cumplir con las 7 leyes, lo que decíamos anteriormente, o en la parte primera, que si no hacemos lo que nos manda, ¿por qué si vamos a hacer lo que él no nos ha mandado? ¿Sí ve? Entonces debemos primero hacerlo primero y ya después veremos. Así que se sugiere que el noágida celebre el 7º día. Este es un día en el cual debería abstenerse de trabajar dentro de las posibilidades, ¿cierto? Pero si tienes que hacerlo, hazlo, ¿sí? Ya que tengas que hacerlo, ¿verdad? En la víspera del sábado, el viernes por la noche, los noágidas podrían tener una cena familiar festiva con una comida especial a la luz de las velas después de la puesta del sol, en honor del 7º día, como fue ordenado a Adán y a Noah. Durante la cena podrían entonar canciones para fortalecer sus creencias, incluidas las canciones acerca de la creación. No se debe llamar a este día el Shabbat, pero sí el 7º día, como está escrito en Génesis. O sea, podríamos cambiarlo por llamar el 7º día, y podríamos guardarlo, o sea, la cena, el viernes en la noche, una cena especial, y entonces el sábado estar quietos, ¿cierto?
Pero si no lo haces, no pasa nada. Pero la verdad, eso ya queda en el crecimiento espiritual de cada individuo, porque lo primordial es que cumplamos las 7 leyes que el Eterno estableció. ¿Recuerda cuáles son? Sí, primero, no idolatría; segundo, no blasfemar; tercero, nada de inmoralidad sexual de ninguna índole; cuarto, no matar; quinto, no robar; sexto, no comer nada de un animal que esté vivo; y séptimo, crear las cortes de justicia. ¿Sí? Esos son los mandamientos que tú y yo debemos cuidar. No obstante, debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, ¿sí ve? Debemos entonces ser rectos delante del Eterno, ¿sí? Sabios en nuestro hablar, en nuestro proceder como tal, ¿verdad? En el séptimo día sí se puede arreglar, sí se puede arreglar sin dificultades. Se debe abstenerse de ir a trabajar. Si es posible, se debe ir al campo o a un parque para sentirse cerca del Creador del mundo. Si la congregación tiene una sesión de oración, de acompañamiento, y que le permita a usted ir, si usted pues hace parte de allá del pueblo judío, ¿sí? Se puede recitar los salmos relacionados con el día de reposo y de la creación, como es el Salmo 104, y también se debe estudiar porciones de la Torá vinculadas a los mandamientos de los hijos de Noah. No se puede estudiar de la porción semanal de la Torá que se lee en Shabbat, en las sinagogas, solo los temas que afectan toda la humanidad, y saltar los temas que se refieren específicamente a los judíos, porque vuelvo y le repito, lo que es de los judíos, lo que es del pueblo de Israel, es del pueblo de Israel. Lo que es nuestro son los 7 mandamientos, sencillo, ¿sí? No se complique la vida. Al final del sábado, del Shabbat, el final del séptimo día y el comienzo de la nueva semana, se puede recitar la oración por la nueva semana de Havdalah. Después de haber encendido una vela de Havdalah, dar las gracias a Dios por haber enseñado a Adán cómo hacer fuego, el cual es la fuente de toda la energía que ha permitido al hombre realizar cambios en el mundo. ¿Sí? Estamos hablando de las festividades con base a lo que tiene que ver con los noágidas, o los hijos de Noah, como tú y yo, ¿sí? Y estamos en la segunda parte del tema, los 7 preceptos de las naciones, ¿sí? Estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando del Shabbat, estamos hablando ahora qué pasa con el Rosh Hashanah. El primer día de Tishrei es el día del juicio para todo el mundo. Este es un día en el cual no debería abstenerse. Uno debería abstenerse de trabajar. Ese día debería guardarse realmente, ¿sí? Dentro de las posibilidades, obvio, se podría tener una cena familiar festiva con comida especial a la luz de las velas después de la puesta del sol en honor a este día. El primer día el primer día de Rosh Hashanah debe ser un día de arrepentimiento y de una profunda reflexión interna acerca de lo que una persona ha hecho durante este año pasado o que está concluyendo. El Benei Noah, o el Noágida, Benei es hijo de Noah, Benei Noah es hijo de Noé, como tú y yo, o el Noágida, es igual. Debe recitar una oración pidiendo que todas las personas del mundo acepten y reconozcan la verdad sobre el Dios único y verdadero, ¿sí? Referente a esto, ¿verdad? Estamos hablando del Rosh Hashanah. Ahora hablemos de Yom Kippur. Y para nosotros, los Noágidas o los Benei Noah, ¿qué? Yom Kippur es un día de arrepentimiento para los judíos. Si bien no es un ayuno para un Noágida, el arrepentimiento es una necesidad para el hijo de Noah, para ti y para mí, y debemos hacerlo, ¿sí? Arrepentirnos, guardar, ¿sí? Pero no como lo hacen los judíos, no para nada. Sukkot se afirma en el libro de Zacarías 14, versículo 1 al 21, que después de que el templo sea restaurado, durante la festividad de Sukkot, todas las naciones del mundo peregrinarán a Jerusalén para postrarse ante Dios. Es lo que dice el profeta Zacarías. Este es un día en el cual uno debería abstenerse de trabajar dentro de las posibilidades, obviamente. Se podría tener una cena familiar festiva con comida especial a la luz de las velas después de la puesta del sol en honor a este día. Vale la pena que una persona tome sus vacaciones durante este tiempo de Sukkot. De este modo, un Benei Noah, o sea, un hijo de Noé, puede utilizar este tiempo libre para estudiar, para observar la naturaleza y reunirse con amigos noágidas para la oración grupal.
con énfasis en la paz mundial, como lo hacían en Israel cuando el templo existía, y cuando además se realizaban sacrificios por el bienestar de todas las naciones, orando por la venida del Mesías, bien que va a modificar las formas del mundo, ¿cierto? Que eso es lo que debemos aprender. Mira, Mesías significa ungido, y a los reyes se ungen, y podríamos decir, si estudiásemos el Antiguo Testamento, que han habido, entre comillas, varios Mesías que el Eterno ha mandado, o sea, ungidos, reyes. Podríamos decir que Saúl fue ungido con aceite, ¿sí? Entonces ese fue un Mesías, ¿sí? Y que libertó en cierta forma al pueblo de Israel. El rey David también fue ungido y liberó al rey, o sea, otro Mesías. Salomón fue también otro rey que fue ungido. ¿Sí? Son varios, los Mesías es ungido. Por eso es que usted va a encontrar que el pueblo de Israel no acepta el Mesías que un día se inventó Roma. ¿Por qué? Porque no guardan las condiciones que el Padre Eterno estableció para el Mesías cuando venga. ¿Para cuál Mesías? Para un rey que va a venir, puede ser que ya esté, pero es un rey, un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Simplemente va a ser un hombre que va a darle libertad total a Israel, va a traer la paz sobre el mundo y va a cumplir todas las condiciones que el Eterno realmente estableció. Por eso es que se dice, y si usted analiza lo que el Eterno establece, se da cuenta que lo que habla el Nuevo Testamento se sale de lo que el Eterno dijo. Válgame la redundancia, se sale de lo establecido, que todo es como enganchado, como forzado, como puesto allí para que la gente crea en eso, ¿sí? Y que tenga en poco lo que el Eterno estableció, lo que el Padre estableció. Así que esa es la invitación, de que puedan conocer realmente lo que es un Mesías, ¿sí? No es lo que un día aprendimos, tiene que salirse de eso, porque eso no tiene que ver, eso es idolatría, y eso se paga con la muerte. Entonces es necesario que salgas de todo ese cuento. Sigamos aprendiendo del tema que tenemos hoy, de los 7 preceptos de las naciones, y estamos hablando de lo que corresponde a los hijos de Noé, a los noágidas. Hanukkah. ¿Y Hanukkah qué es para nosotros? Los noágidas, o los hijos de Noé, están llamados a celebrar la victoria del judaísmo sobre el helenismo, o sea, sobre los griegos, ya que esta victoria le mostró al mundo la fuerza de la fe de los israelitas en el Dios único y verdadero, y su verdadera devoción y dedicación en el mantenimiento de la Torá y en sus mandamientos. Es también un momento de oración especial para la restauración del tabernáculo, el templo y el culto divino, ¿sí? ¿Qué decir entonces de la fiesta del Pesaj? Pesaj es la proclamación de la emancipación, en primer lugar, del pueblo de Israel. Se aconseja que un noágida como tú y como yo, durante este día de fiesta, ponga un énfasis especial en la libertad de todos los seres humanos. En la víspera del primer día del Pesaj, se sugiere que los noágidas como tú y yo celebren una comida festiva, ¿sí?, con matzá, o sea, con pan y vino, en honor de la libertad, ¿sí? Es eso, no lo tenemos que guardar con cordero y como antes nosotros creíamos que era, en lo absoluto, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya para concluir, el Shavuot, sí, la fiesta de Shavuot. ¿Qué es el Shavuot para nosotros los noágidas? Esta fiesta conmemora la entrega de la Torá. En este día hubo una revelación divina y la raza humana adquirió la Torá a través de esta. Este día se podría celebrar una cena familiar festiva con comida especial a la luz de las velas después de la puesta del sol en honor a este día. Este es un día que debería ser reservado para el estudio de la Torá y los mandamientos de Noah, ¿sí? Y concluimos ya este tema con que es la recompensa divina, porque mucha gente dice, bueno, si yo me aparto de lo que me enseñaron del Nuevo Testamento, me quedo sin salvación, me quedo sin Salvador. No, mira, entienda, nosotros, tú y yo, aparte del Creador del universo, Hashem, no necesitamos ningún otro Salvador,
¿Sí ve? De hecho, él mismo nos enseña que si nosotros guardamos conforme a sus mandamientos, esos 7 leyes que él nos manda y sus derivados, ¿sí? Nosotros seremos entonces llamados justos de las naciones y como tal podremos alcanzar el propósito de vivir allí en el mundo venidero, ¿sí? Y por eso es que tenemos castigos y recompensas en la vida, en el mundo, a través de enfermedades, a través de situaciones, en fin, ¿sí? Por eso la importancia de cortar con todos esos añadidos y más bien venir al conocimiento, aprender nuevamente de lo que realmente el Eterno estableció. La recompensa divina desde la perspectiva del judaísmo, estos 7 preceptos son instrumentos para que los gentiles, como tú y yo, tengamos su recompensa en el Olam Haba, o sea, en el mundo venidero, ¿sí? Donde van tanto justos como pecadores, pero con la diferencia de que mientras los justos son regocijados por sus obras rectas, porque guardamos, obedecimos, los pecadores son atormentados por el recuerdo de sus malas obras, ¿sí? ¿Se da cuenta? El noajismo es el pan espiritual propio de las personas gentiles y las 7 leyes, el camino marcado por Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí ve? Es por eso, sin complicarnos tanto, sin ritualismos, sin religiosidades, sino solamente caminar en lo que el Eterno ha establecido para ti y para mí. Asimismo, entonces nosotros podremos lograr lo que el Padre Eterno ha dispuesto para nuestra salvación. Es eso. No es más como nos dijeron que que aquel, que Tomás dijo, que Julano dijo, nada de eso. Lo que el Eterno estableció allí en la Torá o en la Biblia, pues es más, si usted va a la Biblia en Génesis, porque estos son los mandamientos, usted lo encuentra desde Génesis, ¿sí? Son los 7 preceptos. Por eso la importancia, les decía cuando en la primera parte, que hay 2 Torá, la Torá oral y la Torá escrita. La Torá escrita tú la puedes comprar por Mercado Libre, ahí perdóneme que le haga la propaganda, pero tú puedes comprarla por Mercado Libre, ¿sí? La Torá, ¿sí? Escrita. Pero para poder entender necesitamos de la Torá oral. La Torá oral no lo tiene la gente del mundo, lo tiene el pueblo de Israel. Entonces la importancia de acercarnos al conocimiento del pueblo de Israel sin que usted se vuelva judío, sin que usted tenga que utilizar un kipá o un talib o alguna cosa, sin que usted tenga que... Nada de eso usted necesita. Hoy por hoy usted va a encontrar en internet mucha gente que tiene unas mezclas impresionantes de religiones y de cosas, ¿sí? Y siempre buscando un beneficio. Tremendo eso, ¿verdad? La importancia se la da usted mismo a lo que el Eterno establece cuando empieza a obedecer. Cuando entiende de lo que es el Creador, que es uno solo, no es ningún trino que dicen que Padre, Hijo y Espíritu, eso es una mentira, ¿sí? Él es monoteísta, Él es único y un Dios que no lo contiene nada ni nadie, que está en todas partes, no se va ni a materializar, no va a utilizar personas. Mire, aprendimos acerca de los 7 mandamientos que el Padre nos dio a través de Noé, ¿sí? Para que cumplamos. Y entre los mandamientos es no asesinar. Y dentro del asesinato está el no suicidarse, ¿sí? Entonces, si usted analiza lo que habla el Nuevo Testamento, ¿sí? Que nos enseñaron que todo eso fue creado por Roma, ahí hay un personaje que se suicida, ¿sí? Que dicen que se entregó por los pecados del otro, y le agregan una cantidad de cosas como cordero, y como cordero, el cordero tenía que ser limpio, sin manchas, sin ninguna herida, y él fue herido, o sea, él no cumple en absoluto
con lo que el Eterno Padre establece para un ungido, o sea, para un rey. Y a él lo hicieron rey los hombres, es cosa de hombres, es doctrina de hombres, es creación de hombres, y eso no le sirve, una creación de hombre no le sirve para la salvación o para poder estar usted en el mundo venidero. Eso no sirve para eso. Por eso la importancia de que usted conozca, se sumerja realmente en la Escritura, en la Torá, en el Antiguo Testamento, y eche, corte, anule, saque de su vida lo que llamaron el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza o el Nuevo Testamento, que los tres son lo mismo, que realmente fueron añadidos a lo que el Eterno estableció. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que conozcamos, que aprendamos, no deje de estudiar, no deje de aprender, no deje de conocer y empiece a poner por práctica para que alcance la bendición y la salvación, que es lo que todo el mundo estamos buscando. Todos estamos pensando en el futuro, en un futuro eternal, que qué iba a pasar, y nos ofrecieron de promoción algo que llaman Nuevo Testamento, algo nuevo, ¿sí? Lo nuevo, eso no sirve, ¿sí ve? Eso era algo por fundamento de hombres, para fundamento de hombres y para destrucción de los hombres. Más bien, venga, conozca, aprenda acerca de los noágidas, acerca de las 7 leyes, de los mandamientos que tú y yo debemos seguir, que es fácil, que simplemente obedecer, querer obedecerle a nuestro Padre Celestial, estar dispuesto a obedecer conforme a lo que Él nos manda, y eso es lo que nos va a traer entonces las bendiciones, la respuesta que tanto anhelamos, que en ninguna religión usted ha podido conseguir, que siempre es hoy sí, mañana no, y todas estas cosas, y salirse de tanta mentira, que eso fue lo que nosotros en el transcurso de estos tiempos hemos ido aprendiendo, hemos ido desechando. Ha sido una labor, una tarea, pero al paso que vamos conociendo, hemos ido desechando lo que no es y hemos ido aprendiendo a obedecer lo que el Eterno ha establecido. Mientras tanto, les invitamos para que continúen en esa búsqueda, pídanle al Creador, recen, órenle a Él. Recuerde que Él es único, Hashem es único, que es Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, ¿sí ve? Y que Él puede escucharte. Eso sí, apártate de toda idolatría y de toda religión y aprende más bien los mandatos que Él estableció para tu vida como noágidas, como hijos de Noaj, hijos de Noé, ¿sí? Cuando tú escuchas Benei Noaj, estás escuchando que te están diciendo en hebreo, hijos de Noaj, hijos de Noé. Ese eres tú y ese soy yo, ¿sí? O Benei Noa o noágidas. Viene a ser, el noágidas ya es la comunidad completa, porque le cuento, en el mundo, cada día te vas a dar cuenta, hay emisoras no ágidas, hay personas no ágidas, hay movimientos no ágidas en todo el mundo. Y aquí en Colombia también comenzamos a crecer. El Eterno te bendiga y Shalom Alejem para todos.